Para poder contestar a estas preguntas, empecé por preguntarme lo que pensaba el americano medio de la existencia de la publicidad subliminal. Según el estudio llevado a cabo por la organización Roper, el 57% de los americanos cree en la existencia de la publicidad subliminal. Creo que hay un ambiente tal de desconfianza hacia el gobierno, por así decirlo, hacia los líderes más poderosos, que no me extrañaría nada que la gente creyese ahora más que en otras décadas que la publicidad subliminal es una práctica habitual. Así que nos dirigimos hacia la meca de la publicidad, Times Square, para llevar a cabo una mini encuesta y averiguar si esto es así. Estoy seguro de que existe, aunque tampoco puedo decir que lo haya comprobado personalmente. Tiene que haber algo de verdad en eso, pero lo cierto es que nunca me he fijado. Creo que hoy en día ya no tanto, ahora todo es más directo. Bueno, creo que algunas agencias de publicidad intentan vender así los productos, insertan mensajes subliminales en los anuncios y tú ni siquiera te das cuenta. Por supuesto que sí. Estoy seguro de que a día de hoy hay anuncios subliminales. ¿Te refieres a los cigarrillos Camel, por ejemplo? Eso es. ¿A la imagen en el camello? Seguro que existe, seguro. Estoy segura de que existe. No sé bien cómo funciona, pero estoy segura de que existe. Tengo entendido que es ilegal, pero que aún así existe. ¿Ah, sí? ¿Has oído que es ilegal? Sí. Vale. El mejor ejemplo de mensaje subliminal que se me ocurre es cuando estás viendo una película y de repente te das cuenta de que todo el mundo está bebiendo Pepsi. No sé. Creo que los colores son subliminales. Nadie se da cuenta de que la mayoría de las cosas son de un color por un motivo. Creo que sí, las agencias de publicidad usan mensajes subliminales en sus anuncios. Un porcentaje notablemente elevado de los encuestados creía que la publicidad subliminal existe a día de hoy. Pero ¿dónde estaban las pruebas de ello? ¿Realmente puede usarse para condicionar los sentimientos y decisiones de una persona con respecto a un producto dado? Traté de abrirme a todas las posibilidades y volví a acudir a los expertos en busca de una explicación. Para ser eficaz, un mensaje subliminal debe estimular una ansiedad inconsciente o satisfacer una fantasía inconsciente. No cuesta mucho darse cuenta de que el cerebro humano es extremadamente sensible a todo lo que se refiere a los orígenes de la vida, a la reproducción, o dicho en términos más coloquiales, al sexo, y al final de la vida, a la muerte. Ahora bien, si logramos introducir una idea poderosamente motivadora en el cerebro, como el sexo o la muerte, el inconsciente la recordará durante mucho tiempo, no sabemos cuánto. Según Key, los ejemplos de este tipo de implantación subliminal datan de mucho antes de lo que pensamos. Sin embargo, no todas las personas con las que nos entrevistamos estaban de acuerdo. La mayoría de la gente es capaz de ver lo que le da la gana casi en cualquier parte. Hay un escritor, un hombre triste y paranoico, que ve imágenes sexuales hasta en los cubitos de hielo, donde sea. ¿Qué otro nombre se le puede poner a esto? No es un telescopio, no es la torre inclinada de Pisa, es un pene. El problema es que nos resistimos a ver esta clase de cosas, no queremos tener nada que ver con ellas, pero en cuanto asumes este hecho, tu mundo se pone patas arriba. Si los artistas medievales podían hacerlo, ¿por qué no van a hacerlo los McNuggets de pollo? Debo admitir que yo también empecé a cuestionar la credibilidad del Padrino cuando empezó a asegurar que el sexo estaba agazapado en todas partes, hasta en las galletas saladas Ritz. El sexo impregna toda la galleta. ¿Le da mejor sabor? El hecho de que haya afirmado ciertas cosas no demasiado creíbles no significa que, en sustancia, su posición no sea lógica y totalmente convincente. Decidí darle aquí el beneficio de la duda y dejarle exponer otros ejemplos. Este anuncio apareció en la contraportada de Playboy, de Time. Estuvo circulando durante unos 3 años. ¿Cómo pretendían vender el whisky Johnny Walker con esta imagen? No había whisky en el vaso estaba vacío. Pero si reparamos en el cubito de hielo que hay sobre la mesa, en el lado derecho podemos distinguir una carita interesante, una máscara grotesca, casi surrealista. ¿No es una figura interesante para un anuncio como este? Es un monstruo de largos brazos, con una cara cadavérica. Es un símbolo de la muerte. Hay docenas como este en estos 6 cubitos de hielo. El escritor August Bullock ha profundizado en las teorías de Key en un libro reciente, El argumento de venta secreto, un repaso por la publicidad subliminal. La tendencia predominante en la publicidad subliminal moderna parece ser la agresividad sexual, la violencia sexual. Y este es un buen ejemplo.
Si nos fijamos en la expresión facial de la mujer, podría parecer que está extremadamente disgustada. Y la persona que tiene a la izquierda parece estar arrancándole violentamente el collar del cuello. Bueno, esto favorece la idea de que las mujeres son víctimas y de que a las mujeres les excita ser víctimas y de que es crucial mantener el status quo en nuestra cultura. Y así es como se convence también a los hombres de que esta mujer merece ser violada. Quiere que le hagan daño. Basta con mirarla. Este anuncio de Benson & Hedges apareció por primera vez en la contraportada de la revista Time y también en la revista We. En el plano consciente, el anuncio promete excitación sexual, pero a nivel inconsciente estimula la ansiedad sexual. Y el motivo es que han retocado la espina dorsal de la mujer para que parezca un falo erecto. La ansiedad está asociada con el consumo de tabaco. Todos sabemos que la gente fuma más cuando está nerviosa, así que tiene todo el sentido del mundo que si pones a alguien nervioso, eso le haga fumar más. Si realmente te propones poner a alguien nervioso y no sabes cómo gestiona la ansiedad, vale que tú solo quieras que esa persona se encienda un cigarrillo, pero no sabes qué otra cosa es capaz de hacer. Para mí, eso es escandaloso. Cuanto más te perturbe la idea de falo, más te inquietará ver uno en el anuncio de Benson & Hedges. Y si eres más sensible, hay más probabilidades de que te afecte inconscientemente. En ese sentido, creo que están explotando algo potencialmente poderoso y, por tanto, muy ansiógeno. No es que las pistas, los estímulos, sean invisibles a simple vista. Es solo que no los reconocemos como lo que son. El ejemplo más evidente sería el de los anuncios de cigarrillos Newport, que muestran a una serie de parejas felices retozando en la hierba. Pero si las miras más detenidamente, en realidad son viñetas sadomasoquistas, en los que o el hombre o la mujer controla dramáticamente la situación. Ese me parecería un buen ejemplo de publicidad subliminal. Está todo a la vista, solo que no nos damos cuenta de que lo que está pasando es exactamente lo que estamos viendo. Para mí, lo principal, como ya dije antes, es que no se puede jugar con el inconsciente, porque no sabemos qué efectos pueden desencadenarse. A pesar de todo, no todo el mundo estaba convencido. Tras pasar 5 o 10 años buscando trazas de verdad en todo esto, no encuentro que se hayan empleado técnicas subliminales como las definidas en los años 70. Sex ain't what I need, but sex gets the job done. It's not like you've been shooting heroin. Buy a new wardrobe, buy a new Audi. Don't wonder where. He trabajado en agencias de publicidad, he trabajado con gente malvada y nunca, jamás, he visto a nadie hacer nada de esto. Aparte de su carrera musical con Devo, Mark Mothersbaugh también es el fundador de Mutato Música en Los Ángeles. Han compuesto sintonías comerciales para docenas de clientes y también han compuesto más de 100 bandas sonoras para el cine, la televisión y los videojuegos. Recuerdo que el primer anuncio en el que trabajé era de una marca de zumo
Hawaiian Punch. Y recuerdo que inserté el mensaje "el azúcar es malo para la salud" muy discretamente por debajo de la música. Y estaban todos los ejecutivos y los creativos en el estudio marcando el ritmo con sus bolígrafos y diciendo "sí, sí, ese es el espíritu de Hawaiian Punch", y canturreando la canción. Y nosotros nos mirábamos pensando, nadie se ha dado cuenta aún de que hemos dicho que el azúcar es malo. Acabaron comprando la canción y la emitieron en todo el país. Y encontramos toda una lista de cosas que podíamos colar fácilmente en un anuncio sin que nadie nos lo impidiese. Debió funcionar. Porque recuerdo componer una canción para un anuncio de Levi's diciendo algo así como "este es el uniforme del paquete". Y no sé, pero ahora todo el mundo lleva vaqueros, así que debió funcionar. Supongo que a Levi's le ayudó. Estoy seguro de que, si yo he sido capaz de insertar mensajes subliminales en anuncios, a las agencias de publicidad les debe costar aún menos. Y probablemente lo hagan a una escala mucho mayor. Así que me puse personalmente en contacto con las mejores de Madison Avenue para ver qué tenían que decir acerca de estas alegaciones. Amalgamated, buenas tardes, soy Carmen. Nos preguntábamos si no habría alguien en Amalgamated dispuesto a hablar con nosotros. Atmosphere BBDO, buenas tardes. ¿Podría decirme con quién me está pasando? JWT, buenas tardes. Me están poniendo con el buzón de voz. Tras hacer más de 100 llamadas y enviar correos electrónicos a docenas de agencias, ni una sola persona que trabajase actualmente en la industria de la publicidad accedió a dar la cara y hablar con nosotros. Sencillamente los publicistas no lo quieren admitir, es normal que no lo puedan admitir. ¿Cómo van a reconocer que están incluyendo falos en los anuncios de cigarrillos? He trabajado durante muchos años en publicidad, de director de investigación, y siempre que he preguntado, me han contestado obscenidades. Contrariamente a lo que piensa mucha gente, la publicidad subliminal no es realmente ilegal. ¿A quién le correspondía entonces regular esa clase de métodos? Empecé contactando con la Comisión Federal de Comunicaciones, que me remitió a un informe de 1974 en el que declaraba que el uso de percepciones subliminales es incompatible con las obligaciones del titular de una licencia, y que esta clase de difusiones se propone claramente engañar al consumidor. Sin embargo, estas declaraciones de buenas prácticas no constituyen reglas obligatorias. Además, la CFC no tiene ninguna autoridad sobre las agencias de publicidad, solo sobre los medios de difusión que trasladan sus mensajes. A raíz del revuelo causado en los años 70 por la serie de superventas de Key y los rápidos avances tanto tecnológicos como psicológicos, el Congreso de Estados Unidos celebró un pleno en 1984 para examinar la cuestión. Lo que sucedió en 1984 es en realidad la culminación de una larga historia. Hay quien ha dicho que el libro de Orwell, 1984, había predispuesto al Congreso a investigar las técnicas orwellianas, y los mensajes subliminales son considerados a menudo como una técnica orwelliana. Había habido quejas, y el Congreso investiga las quejas de los votantes. La Subcomisión de Ciencia y Tecnología del Congreso quiere determinar si se está abusando de la tecnología. Su portavoz es el congresista demócrata por Kansas, Dan Glickman. Personalmente me parece evidente que la comunicación subliminal tiene implicaciones propias de la serie en los límites de la realidad. Creo que nos incumbe en el Congreso por lo menos estudiar el fenómeno para ver lo extendido que está. Desfilaron ante la comisión todos los grandes nombres de la publicidad del mundo y aseguraron que los mensajes subliminales no funcionan. No los usamos. Y si no los usamos, es porque no funcionan. El profesor Howard Severin de la Universidad de Michigan ha solicitado una moratoria en el uso de estas técnicas hasta que se hayan estudiado más a fondo. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, tal vez estemos a un paso de invadir el último reducto de intimidad de las personas, los pensamientos individuales. A mi modo de ver, tenían suficientes pruebas de que estaba ocurriendo algo por el estilo. La conclusión de su informe fue que era poco probable que la publicidad subliminal tuviera los efectos que se le achacaban. El Congreso no promulgó ninguna ley. No se promulgó ley alguna en ningún estado, porque, en mi opinión, hubo una campaña deliberada de desinformación destinada a tranquilizar a la opinión pública. No usamos mensajes subliminales, y si lo hiciéramos no funcionarían. Esto que ven es un manual que me han enviado. Es el manual de una de las mayores agencias de publicidad del planeta. Y este manual expone
de una forma muy sofisticada, varias campañas publicitarias reales que se han llevado a cabo, campañas de productos importantes, y cómo insertaron en sus anuncios tanto imaginería tabú, demonios y otras cosas parecidas, como imaginería sexual. Así que me consta que es manifiestamente falso que no se usaran estas técnicas. La Asociación Nacional de Agencias de Publicidad difundió a todas las agencias del país una circular, de la que tengo una copia en casa, recomendándoles lo que tenían que hacer si aparecía yo. Decía, huid de este tipo como de la peste. Un chiflado escribe un libro sobre un experimento fraudulento y acaba causando tal revuelo que se crea la Asociación Americana de Agencias de Publicidad solo para desterrar ese mito. Así que contacté con la Asociación Americana de Agencias de Publicidad, que básicamente es un exclusivo club de agencias de publicidad que incluye a los persuasores más hábiles y exitosos del mundo. Se me remitió al vicepresidente de Relaciones Públicas, Kip Cheng, y le solicité una entrevista para averiguar cuál era actualmente su posición con respecto a la publicidad subliminal. Lamentablemente, tras varias peticiones por correo electrónico, se negó a entrevistarse conmigo. Así que durante uno de nuestros viajes a Nueva York, nos pasamos por el edificio Chrysler para ver si sería capaz de convencerle. Vengo a ver a Kip Cheng. ¿De qué compañía? La AAP. Sorprendentemente, el señor Cheng nos autorizó a mis cámaras y a mí a subir a la recepción de la AAP. Por fin parecía que íbamos a poder hablar con alguien de la industria de la publicidad. Pero cuando llegamos... No podéis grabar en este edificio. ¿Cómo es que no quiere entrevistarse conmigo? Vosotros fuera. Hablaré solo con usted. Vale. Tras expulsar a mi equipo, me llevó a su despacho y me dio una charla sobre lo mal que estaba hacer un documental como este. También me explicó que podría ayudarme si quisiese, pero que no lo iba a hacer. Aún hoy, sigo sin entender por qué el señor Cheng nos dejó subir. No puedo evitar preguntarme si no estaría intentando ocultar algo. Estamos hablando de que la gente está sometida a los mensajes subliminales desde que nace hasta que muere. Posiblemente haya gente desequilibrada que pierde la cabeza y acaba cometiendo crímenes horribles por la influencia de la publicidad. Hay gente como yo suelta en sus ciudades, gente cuyos peligrosos impulsos se alimentan día tras día de la violencia en los medios de comunicación, bajo sus distintas facetas, especialmente la violencia sexualizada. Escuchen el hilo musical de este centro comercial. ¿No notan algo extraño? En 1979, la revista Time publicó un artículo sobre un inventor llamado Hal C. Becker. Su creación recibió el sencillo nombre de caja negra. Si entra en una tienda es probable que oiga esto. Pero lo más probable es que nunca haya oído esto. Soy honrado. Soy honrado. Es un mensaje subliminal. Suena tan bajo que ni siquiera somos conscientes de oírlo. Lo comercializa una compañía de Oregón, Proactive Systems, para evitar los robos en las tiendas. Ahora el mensaje está ahogado por el nivel de ruido. Por mucho que uno preste atención en la tienda, no lo oirá conscientemente. Para oír el mensaje basta con subir esto. Ahora podemos oír el mensaje. No soy un ladrón. No soy un ladrón. Soy honrado. Actualmente, al menos 50 centros comerciales del país han cambiado el hilo musical por los mensajes subliminales. La idea no es atrapar a los ladrones, sino disuadirlos de robar. No podemos cambiar a la gente, solo hacer que la gente honrada siga siéndolo. Pero podría haber otros comercios que utilicen dispositivos similares para decir cosas como: entra y compra todo lo que puedas, estamos de rebajas. Sospecho que con este tipo de dispositivos a lo que nos estamos aproximando es al control mental.
Puesto que hay música ambiental sonando ininterrumpidamente casi en todas partes, ¿es posible que se le añadan mensajes subliminales ocultos para impedir los robos o aumentar las ventas? Desde 1984 nadie está dispuesto a reconocer que efectivamente usa mensajes subliminales en su centro comercial, y la gente que los crea ya no admite públicamente que los crea. Si hablamos de instalar una caja negra que emite mensajes subliminales en una zona extendida, con gente deambulando por todas partes, tengo mis dudas. Una vez más, tengo reparos éticos. No sabemos qué efectos devastadores puede tener eso sobre la gente. Si prestamos atención a la información que circula en Internet, veremos que hay muchas revistas de marketing que aseguran que los mensajes antirrobo tienen un efecto positivo en la prevención de pérdidas. Según el artículo de la revista Time, una cadena sin identificar de la costa este habría reducido los robos en un 37% durante el periodo de prueba. Becker llegó a sugerir que las empresas podrían estar bombardeando a sus empleados con mensajes subliminales, alentándolos a ser más productivos y a estar más motivados en su trabajo. Como los detalles sobre los sistemas antirrobo subliminales de los centros comerciales eran cuando menos nebulosos, quise saber si seguían usándose a día de hoy y visité unos cuantos establecimientos de la zona para ver si podía averiguarlo. Nos preguntábamos si ponéis mensajes subliminales en la música porque nos han dicho ¿no lo hacéis? No, en los almacenes Target no lo hacemos. ¿No hay mensajes subliminales en la música? Lo único que emitimos es lo que sale por la televisión, esa clase de cosas. ¿Nada más? Vale. Pero voy a tener que pediros que os vayáis del establecimiento. Vale. Afortunadamente, el asistente de gerencia con el que hablamos en esta otra tienda era un poco más accesible. Estaba escuchando la música que ponéis aquí y me estaba preguntando si ponéis mensajes antirrobo subliminales mezclados con la música audible. No que yo sepa. Por desgracia, no pudo ayudarnos más. ¿Y tú eres el asistente de gerencia? Sí. ¿Y hay alguien con quien podríamos hablar si quisiéramos averiguarlo? Es solo música normal. ¿Crees que es posible que estén enviando mensajes a través de vuestro hilo musical del tipo compra o gasta o consume u otros por el estilo? La música que ponemos es la misma que oirías en la radio o en una película de Disney. Música de la radio. ¡Disney! Sin embargo, tuvo la amabilidad de remitirnos a un número de teléfono gratuito, 1-800-Toys-R-Us. Llamamos y dejamos un mensaje, pero nunca nos contestaron. Así que si los grandes almacenes siguen incorporando mensajes subliminales en su hilo musical, parece que hay muy poca gente que esté al corriente. Y quienes lo están, no están por la labor de hablar de ello. Si los anunciantes y las grandes empresas pueden estar masajeando nuestro subconsciente con estas tácticas, ¿en qué modo puede estar programándonos el gobierno? En la campaña presidencial de 2000, George Bush atacó a su contrincante Al Gore con un anuncio. Con el plan de recetas médicas de Bush eligen nuestros mayores. Al final del anuncio ponía, los burócratas deciden, y durante una fracción de segundo, un tercio de segundo, aparecían las letras de la palabra ratas en grande. Cuando se destapó esto, fue muy debatido durante varios días en los informativos. En la industria de la publicidad, hay quien cree que la inclusión de la palabra ratas era intencionada, aunque no estuviera diseñada para mandar un mensaje subliminal o subconsciente. No puede ser un accidente.
Will Robinson es un consultor de medios demócrata, aunque no está relacionado con la campaña de Gore. Le parece poco plausible que nadie reparase en la palabra ratas mientras se estaba produciendo el anuncio. Alguien tomó la decisión de emitir esa palabra e incluirla en el anuncio, y se esforzó mucho por asegurarse de que así fuera. Los responsables de la campaña de Bush lo negaron y dijeron que había sido un accidente. Sino que se lo pregunten al responsable del llamado anuncio de las ratas, el consultor republicano Alex Castellanos. Puedo decírselo más alto, pero no más claro. Yo no estaba al corriente. Es ridículo. Hasta donde yo sé, el detalle de las ratas no es una estrategia secreta para ganar las elecciones. Tanto Gore como Lieberman denunciaron el uso de publicidad subliminal. Me parece una iniciativa bastante decepcionante. Nunca he visto nada semejante. George Bush se vio obligado a hacer todo lo posible por desentenderse de todo el asunto. Y le salió de maravilla. La idea de incluir mensajes subliminables en los anuncios... No hacen falta mensajes subliminables para exponer las diferencias. Mensajes subliminables... ¿Me habla usted de mensajes subliminables? Si Bush no podía ni pronunciar bien la palabra, es imposible que estuviese detrás. El anuncio ha sido emitido 4.400 veces en 16 estados, entre ellos campos de batalla tan importantes como Florida, Michigan, Ohio y Pensilvania. ¿Ha dicho Florida? ¿Recuerdan lo que pasó en ese estado durante las elecciones del año 2000? El recuento que se está llevando a cabo en Florida es un recuento automático, tal y como estipula la ley de ese estado. No ha sido solicitado por la campaña de Gore. Hasta que estos jueces del Tribunal Supremo interrumpieron el recuento en Florida. Esta noche, en nombre de la fuerza de nuestra democracia, Lo cual condujo a esto. acepto mi derrota. Y por último, a esto. Yo, George Walker Bush, juro solemnemente... ¿Es posible que esta clase de técnicas tuvieran una influencia en las elecciones? Esta semana en el Sensei de la Ciencia... ¿Os acordáis de la publicidad subliminal? Un equipo de científicos cognitivos de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha demostrado que se puede afectar subconsciente y subliminalmente los pensamientos y comportamientos mediante símbolos de uso corriente. Pidieron a una serie de voluntarios israelíes que rellenaran una encuesta por ordenador sobre sus opiniones acerca de una serie de temas centrales del conflicto israelo-palestino, pero insertando imágenes subliminales de la bandera israelí entre las preguntas y respuestas de la mitad de los voluntarios. Las imágenes duraban 16 milisegundos, una velocidad que no podemos reproducir aquí. Lo lógico sería que la presencia de una imagen tan fuertemente nacionalista polarizase a la gente en un extremo político u otro. Pero en este caso, la imagen subliminal de la bandera alejó a los sujetos de ambos extremos del espectro político y los volvió más moderados comparados con el grupo de control. Y cuando llamaron a los sujetos después de las elecciones, pudieron confirmar que la mayoría de ellos había sido consecuente a la hora de votar. Esta investigación demuestra que los mensajes subliminales pueden influir en nuestra actitud y nuestro comportamiento. Acabáis de ver el informativo científico del Sensei de la Ciencia. Soy el Sensei de la Ciencia y apruebo este mensaje. Tras llegar al poder en 2001, el gobierno de Bush y toda una serie de administraciones públicas y grandes corporaciones fueron acusados de usar videocomunicados para vender sus políticas. Me pregunté si este tipo de manipulación mediática podía incluirse en una definición más amplia de subliminal. Generalmente, los videocomunicados son creados por agencias de relaciones públicas para comunicar un mensaje específico de parte de un cliente, ya sea un político, una corporación o una administración pública. Amy Goodman presenta Democracia Ahora, unos informativos globales independientes y sin ánimo de lucro emitidos en más de 500 cadenas de radio y televisión de Estados Unidos y el resto del mundo. Hay que combatir el uso de los videocomunicados en este país, a todos los niveles. Los emite el gobierno, los emiten las corporaciones. Cuentan con falsos reporteros que en realidad son profesionales de las relaciones públicas y envían estas piezas a redacciones de prensa de todo el país. Así que la gente ve estos programas y se cree que son informativos. Pero en realidad, estos supuestos informativos no son reportajes, son publireportajes disfrazados de reportajes. Alguien intenta venderte un producto, pero lo presenta como si fuese un reportaje objetivo y contrastado, cosa que por supuesto no es. Aunque no sé si se puede considerar como publicidad subliminal,
Sí creo que forma parte de todo este entorno en el que funcionan muchos de nuestros medios de comunicación, al margen de nuestros radares, por debajo del umbral de nuestra conciencia. Hay cientos de cadenas. ¿Es posible que lo estén haciendo todas? Pero lo importante no son las cadenas, son los dueños de esas cadenas. Y la cuestión de los monopolios mediáticos es crucial. El auge en el uso de los videocomunicados tiene mucho que ver con la existencia de los grupos mediáticos, ya que en nuestro país hay cada vez más cadenas de televisión en manos de menos personas, y cada vez hay más recortes presupuestarios en las redacciones de estas cadenas. Si nos fijamos en nuestro entorno mediático, donde apenas 5 o 6 compañías controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación del mundo, y colaboran juntas, y comparten miembros en sus juntas directivas, y otras cosas por el estilo, creo que tendremos que ampliar nuestro concepto de lo que es una conspiración, al igual que creo que hay que ampliar el concepto de subliminal. Están usando nuestras ondas y tienen la responsabilidad de hacerse eco de todo el espectro de opiniones y buscar la verdad, en vez de emitir informativos disfrazados de contenidos propios, cuando no son más que propaganda gubernamental o corporativa. Creo que hay una fuerte censura sin que nos demos ni cuenta. El mero hecho de omitir una noticia en un periódico es una forma de censura. Es algo que ocurre todos los días. Por eso es tan grave el monopolio en los medios de comunicación. Es posible silenciar los puntos de vista diferentes. Con tantos medios en manos de tan pocos magnates, quien establece quién tiene razón y quién no, quién es malo y quién es bueno, se pueden silenciar las protestas. La administración Bush-Cheney ha usado los videocomunicados para promover su plan de recetas médicas y los ha usado de una forma especialmente intensa para tratar de difundir el rumor sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Ya no se puede hablar de medios de comunicación convencionales. Son medios extremistas que se dedican a crear un ambiente de guerra. Era hora de dirigirme a la capital de nuestra nación para hablar con algún político sobre este tipo de manipulación mediática. Ha sido una campaña caracterizada por la desinformación y la manipulación. La guerra en Irak ha estado basada en la mentira. Es un hecho generalmente aceptado y es interesante que no haya tenido consecuencias. La administración ha caído en lo más bajo. Ha usado los medios de comunicación de una forma muy concreta para engañar a toda una nación. Las armas de destrucción de Irak Una clara amenaza para Estados Unidos. Tiene docenas de misiles balísticos. ha financiado y albergado terroristas. Ha costeado ataques suicidas. Armas químicas. Armas biológicas como Anthrax y otras toxinas. Suficientes agentes biológicos y químicos para matar a millones de personas. Este tipo de comportamiento debería entrañar consecuencias penales. Recuerdo a la secretaria de Estado diciendo que había que declararles la guerra a ellos antes de que ellos nos la declarasen a nosotros. Sencillamente no tiene sentido seguir esperando. Hay que tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. Si no tomamos cartas en el asunto cuanto antes, podría producirse una catástrofe en cualquier momento. Creo que es a la vez algo subliminal y extremadamente obvio. En esa escalada de protestas, suben los niveles de alerta y la gente se asusta cada vez más. ¿Qué hace el miedo con la gente? En primer lugar, le bloquea el pensamiento. Y si continúas metiéndole en la cabeza que está en peligro todo el tiempo, la gente no se parará a pensar. Nuestra responsabilidad como periodistas es decirle a la opinión pública qué medio cobra de qué corporación o qué medio representa al gobierno. Si no, es imperdonable. Los medios de comunicación son nuestro acceso al mundo y es absolutamente crucial que podamos fiarnos de ellos. Porque a fin de cuentas, cuando la gente está aterrorizada, cuando la gente se ve atacada, cuando la gente está marginada, eso no nos hace sentir más seguros. Nuestro estado natural es la paz, no la guerra. Hay que plantar cara a quienes nos conducen a la guerra.
En el transcurso de mi investigación supe de la existencia de unas divisiones del ejército estadounidense llamadas Unidades de Operaciones Psicológicas o SEOPs. Su objetivo principal es influir en gobiernos, organizaciones o individuos e inducir determinadas emociones, motivaciones y, en última instancia, comportamientos. Cuando te pones a hablar de las operaciones psicológicas, la gente empieza a buscar una camisa de fuerza. Prefiero hablar de operaciones psicológicas, porque si dices SEOPs, suena un poco clandestino y a mí no me interesan especialmente las teorías conspiratorias. Un documento militar redactado en 1980 por un excomandante del Grupo 7 de Operaciones Psicológicas menciona incluso hasta qué punto las técnicas de las SEOPs pueden rozar lo subliminal. Lo cierto es que hay formas altamente sofisticadas de incapacitar a la gente, de aterrorizarla, de perturbarla. Nuestro ejército y nuestros servicios de inteligencia llevan décadas estudiando este tipo de armamento invisible. Es por lo menos tan antiguo como la Guerra Fría. Este es John Alexander, un coronel retirado curtido en las operaciones psicológicas a mediados de los años 60 y autor de La Guerra del Futuro y Ganar la Guerra. La cuestión principal en aquel entonces era cómo mecanizar los panfletos y cosas por el estilo. Naturalmente la tecnología ha evolucionado considerablemente desde entonces. Hoy el objetivo es radicalmente distinto. La gestión de la percepción en general, cómo proyectar la imagen del ejército en nuestra época. El gobierno y el ejército de Estados Unidos han invertido cientos de millones de dólares en adoctrinar al pueblo iraquí, sobornando a periodistas, reporteros y redactores para colar noticias falsas en los medios iraquíes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los medios hablan del avance de las fuerzas estadounidenses y proclaman la victoria, y luego los iraquíes comprueban sobre el terreno que lo que están viendo en sus periódicos y en la televisión no refleja la realidad? Que se está socavando todo progreso democrático, porque los ciudadanos ya no se fían de sus medios. Tal vez se piensen que estoy loco, pero empecé a preguntarme si no estarían usando operaciones psicológicas similares contra la población civil. En este país tenemos la ley Smith-Mant contra la propaganda dirigida a la población. Data de la época de los nazis y la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos los peligros que conllevaba. Se justificó diciendo que la propaganda era una forma de proporcionar información. Pero Donald Rumsfeld ha demostrado que lo que funciona ahora es importar la propaganda difundida en el extranjero. Basta con inventarse una historia en otro país para que sea mencionada aquí. La guerra se está llevando a cabo en casa. La guerra contra la verdad. A día de hoy, como sabemos, la información es global e instantánea. Así que es extremadamente difícil mantener a los americanos al margen de cualquier información. Mi investigación también me llevó a descubrir la existencia de equipos militares secretos altamente avanzados que podían eventualmente alterar el ánimo y modificar el comportamiento de la población a nivel subconsciente. Otro experto en este campo es el profesor Nick Begich, director ejecutivo del Instituto Ley de Tecnología. Ha escrito varios libros sobre la cuestión, entre ellos Controlando la mente humana y Los ángeles no tocan el harp. La Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo a principios de los años 90 fue interesante. En aquel entonces se nos preguntó a menudo si estábamos usando algún sistema nuevo, por la forma en la que conseguimos que uno de los mayores ejércitos del mundo básicamente se rindiese. Era como una clase de alumnos de primaria en su primer simulacro de incendio, huyendo de los búnkeres y rindiéndose. Y desde mi punto de vista, parecía como si hubieran utilizado alguna tecnología de control del comportamiento. Fueron los medios escoceses los que hablaron del proyecto Solo al acabar la guerra. Ahora contamos con sistemas muy sofisticados, como el Comando Solo, un avión C-130 que básicamente es una estación de radiotelevisión con alas que sobrevuela una zona dada, emitiendo directamente el mensaje que se quiere enviar al enemigo. Pero otra de las cosas que hacían era parasitar señales de otros emisores que emitían señales en el área. Dicho de otro modo, parasitaban la señal de la música y las oraciones que los soldados escuchaban a diario, fomentando un estado emocional de ansiedad y de miedo. Le pregunté al coronel si eran ciertas las especulaciones sobre la aplicación de nuevas tecnologías en la Operación Tormenta del Desierto. Que yo sepa, no. Hacer públicas estas tecnologías lo cambiaría todo. Uno de los mejores textos sobre el tema es un artículo llamado La mente no tiene cortafuegos.
Explica bien todas las distintas formas que existen de enviar una señal capaz de modificar el comportamiento humano a distancia, ya sea por televisión, por radio, a través de la red eléctrica o por Internet. Todos esos canales pueden servir, y está demostrado. Como la población americana no aceptaría estas técnicas de las que estamos hablando, por considerarlo una violación de la Constitución, la única forma posible de introducirlas es en un entorno de miedo. ¿Y en qué clase de entorno vivimos hoy? Es de lo que hablaba Occam, la navaja de Occam. Lo más simple es lo que funciona. Entonces, ¿por qué el gobierno y el ejército han llevado a cabo experimentos secretos con la población civil como en el proyecto MKUltra de los años 50 y 60? La idea inicial era investigar los medios químicos, telepáticos, el LSD y todas las drogas psicoactivas para ver qué pasaría. También empezaron a investigar medios electromagnéticos, ya entonces, para manipular el comportamiento. Al final salió a la luz. La Comisión Presidencial acerca de las actividades de la CIA dentro de Estados Unidos terminó demostrando que la CIA, el FBI y otras agencias estaban implicadas en el uso de técnicas de control mental en ciudadanos americanos sin su consentimiento. Y la operación MKUltra se inscribía en ese contexto. ¿Y qué decir de las técnicas que empleó el FBI contra David Koresh y los davidianos durante el asedio de Waco en 1993? Y en lo que parece ser el giro más extraño hasta el momento, también han estado bombardeando el santuario del fan del rock Koresh con cantos tibetanos, emitidos por unos altavoces a un volumen cada vez más elevado. Se les avisó de que esto podía empeorar la situación, pero aún así decidieron correr el riesgo. Los altavoces que instalaron en sus vehículos también emitían otra información. Estamos hablando de palabras y voces específicas que los sitiados reconocían en un plano subliminal sin ser conscientes de ello. Probaron toda una serie de cosas. Sabemos que probaron a emitir chillidos de conejos masacrados y otras cosas por el estilo, que suponían resultarían profundamente desagradables para los sitiados. Ruidos diseñados para asustar, para generar miedo y ansiedad. Lo más duro es pensar si realmente era eso lo que convenía hacer en ese contexto. ¿No hubiera sido más sensato tratar de tranquilizar a la gente, ayudarla a pensar con lucidez, a ser más analítica? Lo que hicieron fue exasperar la situación, crear una situación explosiva y los resultados saltan a la vista. Lo más simple es lo que funciona. Entonces, ¿por qué nuestro gobierno y nuestro ejército crearon el proyecto HARP en Alaska? HARP significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Inicialmente era un programa conjunto de las Fuerzas Aéreas y la Marina, pero ahora es competencia de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa, o DARPA. Ha reducido un poco el nivel de secretismo, pero tiene numerosas posibilidades y muchos efectos. Acaban de pasar de tener 48 antenas a tener 180. El HARP es un instrumento diseñado para materializar la idea de Persinger, de modular la ionosfera para usarla con fines armamentísticos. Lo inquietante es que es una tomografía que penetra la Tierra. Dicho en términos vulgares, o por analogía, sería como radiografiar la Tierra. No con rayos X, por supuesto, pero es el mismo concepto. Principalmente tiene que ver con las comunicaciones de largo alcance. De lo que se trata es de rebotar una señal. ¿Cuáles cree que son los efectos de rebotar así una onda desde la ionosfera? Probablemente sean mínimos y la señal suba y luego baje. Es como soltarle un puñetazo a la ionosfera. Cada puñetazo de alta frecuencia hace que la ionosfera vibre al unísono, transformando la corriente continua en la corriente alterna y comportándose como una gigantesca antena emisora que devuelve la señal a la Tierra en un rango de frecuencias extremadamente bajas. Según el documento Guerra Mental sobre las operaciones psicológicas anteriormente mencionado, los efectos de las ELF, u ondas de frecuencias extremadamente bajas, sobre el cuerpo humano han sido asociados tanto con trastornos fisiológicos como con desequilibrios emocionales. Las vibraciones infrasónicas, es decir, de hasta 20 hercios, pueden influir subliminalmente en la actividad cerebral, motivando desde un estado de alerta hasta un estado de pasividad en una población, y también podrían usarse combinadas con la difusión de mensajes. En el caso de las frecuencias extremadamente bajas, que producen señales de muy baja pulsación, se obtiene lo que llamamos una respuesta de seguimiento de frecuencia.
Los estudios sobre el tema se refieren también al fenómeno como sincronización cerebral. Aquí el cerebro asimila esas señales externas. Aunque son señales extremadamente sutiles, el cerebro las asimila y empieza a imitarlas, de forma que los patrones cerebrales se amoldan, propiciando un cambio de estado emocional. En el ámbito de las teorías conspiratorias se habla de todo un abanico de efectos, incluso de convertir en zombies a poblaciones o sociedades enteras y otras cosas parecidas. Una vez más, hay pruebas que lo desmienten, puesto que no existe ninguna sociedad de zombies. La caja tonta ya se encarga de esa tarea, dicho sea de paso. Si hablamos de teorías conspiratorias, hay que hablar del ejército y del trabajo que desempeña. Su trabajo consiste en barajar todas las situaciones horribles imaginables y luego desarrollar un plan en torno a ellas. Estamos hablando de un grado máximo de conspiranoia, financiada con miles de millones o billones de dólares. Así que, tal y como lo veo, la pregunta ya no es si el gobierno, los publicistas y la cultura popular han logrado programar la nación, sino en qué medida lo han hecho. Y hasta dónde pueden llegar si esto no sale a la luz y se regula. Los propagandistas están dispuestos a lo que sea para influir en la opinión de la gente, incluso a asesinar. Por ejemplo, quien quiera que fuese el responsable del 11S, ¿lo hizo para matar a esas 3.000 personas? ¿O lo hizo para tener una influencia en el mundo? Quieren que la gente obedezca a sus órdenes, pulse botones, haga colas. Le tienen pánico al pensamiento independiente. ¿Están contribuyendo los medios de comunicación de masas, las técnicas subliminales extendidas y otras formas de manipulación a fomentar la aparición de individuos desequilibrados que buscan atención y notoriedad mediante actos de violencia? Como nos resistamos a ver que los medios de comunicación están tratando todo el tiempo de exasperar nuestras ansiedades y fantasías inconscientes, lo pagaremos caro. ¿Está este ciclo ininterrumpido de consumismo de masa llevándonos a endeudarnos más y agravando la brecha económica? ¿Y a qué precio para nuestro ya precario medio ambiente? Manipular a la gente es antidemocrático. Lo que se intenta realmente es controlar a la población. La población no debe ser controlada, debe ser capaz de tomar sus propias decisiones. La conciencia, la libertad de pensamiento, es un derecho humano fundamental. La idea de violar el libre albedrío es algo que ni el mismo Dios haría. Y no obstante, el hombre cree que puede hacerlo. En este momento decisivo, se ha producido un cambio en América. ¿Pero se ha producido realmente ese cambio o tan solo es un ejemplo más de la propaganda política de siempre en boca de nuestro elocuentísimo nuevo líder? Si ha quedado demostrado que estamos involucrados en una guerra mental, ¿cuánto tiempo seguiremos conectados a estas sofisticadas armas, matando el aburrimiento desde el sofá y distrayéndonos pasivamente sin hacer nada? En Bagdad, 3 soldados... ¿Qué podemos hacer? El glamour de las estrellas. Soy la reina de la opulencia. Apagad vuestros televisores, apagadlos ahora mismo, apagadlos y dejadlos apagados, apagadlos en mitad de esta frase. Pero en la sociedad actual en la que el alcance de la saturación mediática va mucho más allá de la televisión, ¿es realmente suficiente? Si lo reconocemos como lo que es, si hablamos de ello en nuestras escuelas y nos educamos a nosotros mismos para comprenderlo, será menos destructivo para la sociedad. Si un número suficiente de personas se alzase por encima del nivel de nuestro subconsciente y cobrase conciencia de las tácticas de los medios de comunicación e incluso se uniese para boicotearlos hasta que cambiasen sus prácticas, ¿se imaginan la clase de movimiento de masas que tendría lugar? ¿Recuerdan la última vez que ocurrió algo parecido? Hoy tengo un sueño. No preguntéis lo que puede hacer América por vosotros.
sino lo que podemos hacer todos juntos por la libertad del hombre. Tenemos que arrojarnos encima de las máquinas y las ruedas, las palancas y todos los aparatos, y tenemos que frenarlos. Y tenemos que hacer comprender a sus responsables, a sus dueños, que a menos que seamos libres, impediremos que funcione la máquina. Si alcanzamos una masa crítica de gente que piense en una misma dirección, eso afectará y cambiará al resto del mundo. En Washington, D.C., descendió la tasa de criminalidad porque había suficientes personas pensando en la paz. Esa mente colectiva, ese campo mental, me hacen pensar que esa podría ser la mayor esperanza que tiene el hombre.